Muy bien. El día de hoy vamos a hacer la quinta clase. Permítanme un segundo porque mejor para ser un poco más simple. Muy bien. El tema del día de hoy son enfermedades pleurales. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, gracias. Sino que quiero poner aquí están ustedes. Muy bien, empezamos rapidito. Ya. Antes de empezar, un pequeño recordar de lo que es la anatomía de la pleura, que es el protagonista de la clase del día de hoy. Como saben, la pleura tiene dos hojas principales. Una, que es la pleura parietal, que está pegada hacia la caja torácica, y otra, que es la pleura visceral, que está, digamos, muy relacionada con el pulmón. Prácticamente está encima y pegada, incluso en las zonas donde hay cisuras se introduce. En medio de ellas está la cavidad pleural, que es una cavidad que es virtual, o sea, el contenido de la cavidad pleural siempre va a ser mínimo. Como pueden ver, la pared torácica consta de estas capas, tenemos capas musculares, las costillas y muy importante el vano intercostal. Los dos puntos que vamos a tratar el día de hoy son efusión pleural y neumotórax. Con respecto a la definición, ¿qué es la efusión pleural? Es la acumulación anormal de fluido dentro del espacio o la cavidad pleural. ¿Ok? Como dice su nombre, acumulación anormal. Quiere decir que de todas maneras vamos a tener una pequeña cantidad de líquido que sí es normal. El volumen normal que nosotros producimos es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo por hora con un máximo de 20 mililitros. Pero así como se produce, este líquido también se drena, ¿ok? Entonces el drenaje está a cargo de los linfáticos. Entonces es como un sistema de drenaje en el cual se produce y se absorbe. Se produce y se absorbe. El primer paso para evaluar un paciente con efusión pleural se basa en dos cosas. La historia clínica, el examen físico. Luego de eso viene el tener la certeza que el paciente tiene una efusión pleural para luego hacer lo último, estudiar el líquido pleural. Nosotros no nos quedamos en el diagnóstico solo de efusión pleural, tenemos que complementar el estudio de ese líquido. En esta imagen de radiografía de tórax es la primera que les voy a mostrar porque hay algunas más adelante. Como pueden ver, lo que se ve es una radiopacidad homogénea que prácticamente nos va a velar el seno cosodiafragmático izquierdo. Acá no vemos el límite del corazón y que tiene esta curvatura muy característica que tiene un epónimo, es un nombre en la curva de Damasó, pero yo no recomiendo que se aprendan epónimos, pero cuando existe esta curvatura ya sabemos que está el riesgo de que esto sea una efusión pleural. Desde el punto de vista fisiopatológico, en esta imagen podemos ver, como les mencioné, va a haber una producción de líquido pleural de forma normal. Y esto se debe a que vamos a tener la interacción de dos tipos de presiones. La presión hidrostática, que prácticamente me va a sacar líquido de los capilares hacia afuera, y la presión oncótica, que prácticamente me va a incrementar el ingreso del líquido desde fuera, o sea, desde la cavidad pleural hacia los capilares. Cuando hay una sumatoria en cero, como pueden ver acá hay de menos 5 y más 5, esto es igual a 0, voy a tener un equilibrio y por lo tanto no voy a tener una sobreproducción de líquido pleural. Un dato importante es que desde el punto de vista fisiológico, quien más produce líquido pleural es la pleura parietal. Pero esto cambia cuando hay alguna patología, cuando hay alguna situación anormal. Quien produce más líquido pleural en las situaciones anormales va a ser principalmente la pleura visceral. Como pueden ver, existe un drenaje linfático que también va a ser parte de mantener esto en equilibrio. Y así, como ya sabemos, la definición es aumento patológico del líquido pleural y esto se denomina efusión pleural. ¿Qué voy a tener yo? Voy a poder hacer la diferenciación entre trasudado y exudado. En el contexto de un trasudado,
yo quiero que tengan esto en cuenta. Acá yo voy a tener principalmente una alteración de las presiones. En un exudado no voy a tener alteración de las presiones, sino lo más importante va a ser una anoxia en la pleura que va a desencadenar un aumento de la permeabilidad capilar. Ok, estas son las causas diversas por las cuales se puede producir un trasudado o un exudado. ¿Está bien? A la cabeza en los trasudados está la insuficiencia cardíaca y en el caso de los exudados van a haber dos causas principales a nivel mundial. La primera son las neoplasias, cualquier tipo de cáncer de cualquier origen, pero a la cabeza el cáncer pulmonar y el cáncer de mama. Y en segundo lugar voy a tener las infecciones, que a la cabeza a nivel mundial están las efusiones paraneumónicas, o sea, por bacterias o gérmenes comunes. En segundo lugar tenemos la tuberculosis pleural, pero es diferente en nuestro país. En nuestro país, la causa principal de efusión pleural, en especial en la población económicamente activa, es la TBC. ¿Cuáles van a ser las consecuencias fisiopatológicas de tener el líquido pleural en el espacio pleural ocupando un espacio, digamos, en el cual normalmente lo que va a suceder es la expansión del pulmón? Lo que yo voy a tener es dos tipos de alteraciones, en la fisiología respiratoria y en la función cardíaca. En la fisiología respiratoria voy a tener un patrón restrictivo, es decir, voy a tener como un pulmón que está ahí atrapado y que no se puede insuflar normalmente. Esto va a traer como consecuencias que disminuya la capacidad pulmonar total, la capacidad vital forzada y la capacidad residual funcional. A manera de dato, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional son valores que solo se obtienen en pletismografía. La capacidad vital forzada es un valor que se obtiene en espirometría. Pero eso me va a indicar simplemente algunas cosas, que me va a indicar que el pulmón está más pequeño. ¿Y por qué está más pequeño? Porque simplemente no puede expandirse más por la presencia de líquido pleural. De la misma forma voy a tener un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Esto debido a que el pulmón que está allí rodeado de líquido pleural se va a telectasiar y al atelectasiar se va a tener una alteración en su ventilación. Y también voy a tener una disfunción de los músculos inspiratorios. Normalmente, voy a retroceder, ustedes saben que el músculo inspiratorio más importante es el diafragma. Cuando el diafragma se contrae durante la inspiración, tiene una forma como de, o sea, como que se aplana, y cuando se relaja, se forma como un domo, o sea, hacia arriba. ¿Está bien? Pero con la presencia de líquido pleural prácticamente ejerciendo una presión constante sobre el diafragma, este pierde su función de contraerse normalmente, o sea, va a disfuncionar. Ok. Y finalmente, ¿cuál sería la alteración en la función cardíaca? Voy a tener una disminución del gasto cardíaco dado por ese patrón restrictivo, es decir, por esa cantidad de líquido que está en el espacio pleural, puedo tener una presión también del mediastino y una disminución consecuente del gasto cardíaco. ¿Cuáles son cuál es el cuadro clínico? Se caracteriza principalmente por tres tipos de síntomas. A la cabeza, el dolor pleurítico, que es el síntoma inicial. El dolor pleurítico es un dolor tipo hincada que incrementa con la inspiración, ¿ya? Y también se le denomina dolor en punta de costado. Tos seca persistente, que normalmente es seca en estos casos, a menos que el paciente tenga una lesión en el pulmón, ¿ya? Y ahí sí podría ser una tos productiva. Y finalmente, pero tal vez lo más importante, la disnea progresiva en el tiempo. Pero también se puede presentar disnea si la efusión pleural se ha instalado muy rápidamente. En el examen físico, este es uno de los pocos cuadros en los cuales el examen físico me da muchísima información, ¿ya? Tenemos que hacer un examen físico completo que incluye la inspección del tórax, la amplexación, la percusión, y acá hay un dato importante. Como voy a tener líquido ocupando el espacio pleural, cuando yo hago la percusión, yo voy a sentir matidez. ¿Está bien? Voy a sentir mate. Normalmente el pulmón es resonante.
pero por la presencia de líquido va a ser mate. Y la auscultación, ¿qué se caracteriza? Lo más importante de la auscultación, va a haber una disminución del murmullo vesicular, es decir, el pasaje de aire lo voy a encontrar disminuido. Ahora, el diagnóstico se basa en dos cosas: confirmar que hay una efusión pleural, que eso se hace por imágenes, y segundo, hacer un estudio del líquido pleural. Ahora, con respecto a las imágenes, vamos a empezar con la radiografía de tórax. Y una radiografía de tórax, si bien es cierto, puede ser muy útil, no es en todos los casos. Por ejemplo, si la cantidad de líquido es muy chiquitita, no la voy a ver. Para que sea visible en el campo pulmonar, tengo que tener al menos 250 mililitros. La radiografía de tórax también me permite ver la distribución y la accesibilidad para el drenaje. Por ejemplo, en esta primera radiografía de tórax tengo una radiografía frontal y lateral. En esta radiografía frontal veo que el ángulo está obturado, no veo la silueta cardíaca, tengo mi curvita de Damasó, entonces es muy probable que haya líquido. Pero yo tengo que ver dónde está ese líquido, no estoy tan segura. Ahora, como podemos ver aquí, cuando le tomamos la lateral, podemos ver que el líquido está distribuido tanto en el hemitórax anterior como en el hemitórax posterior, y por lo tanto yo podría hacer un estudio a través del área posterior, que es el área más fácil para hacer un drenaje torácico. En este caso, es diferente. Acá tengo también mi efusión pleural izquierda, mi ángulo obturado, mi curvita de Damasó, no veo la silueta cardíaca. Esta es una lesión que se ve homogénea, pero cuando le hago la radiografía lateral, yo veo que acá está libre. Entonces, el líquido está más hacia adelante, ¿ok? Yo no puedo entrar por la espalda porque existe un riesgo de que le haga un neumotórax al paciente. A manera de historia, antes se utilizaban las radiografías en decúbito lateral para poder ver si este líquido era móvil, es decir, normalmente se obturaban los senos costodiafragmáticos de la parte inferior, pero sí, luego yo veía que el líquido se desplazaba de esta forma y me daba un nivel que pueda ser más de 10, o sea, más de 1 centímetro, podía suponer que era una efusión pleural móvil. Ahora, este estudio ya es obsoleto, ya no se hace. En esta radiografía también impresiona ver efusión pleural. Acá no se ve claramente los ángulos en ninguno de los dos hemitórax, pero hay otra cosa más. Yo no veo con claridad, acá esta parece la linita de Damasó, aquí está solo obturado, pero veo un corazón que impresiona estar grande, unos infiltrados alveolares en distribución iliofugal. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el ilio sale hacia afuera, como alitas de mariposa. Esto es una clásica presentación de una insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmonar, en la cual hay efusión pleural, que lo característico es que sea bilateral. Ahora, cuando yo sé que puede ser efusión pleural nomás, o puedo hablar de otra cosa, por ejemplo, en radiografía de tórax, si yo tengo aquí una efusión pleural importante, no me deja ver nada del tórax, pero ustedes saben que el líquido ocupa espacio, lo que va a suceder es va a desplazar la silueta cardíaca hacia el lado contralateral al líquido. De la misma forma, no solo la silueta cardíaca, sino también la tráquea. ¿Ok? Lo está empujando, lo está lateralizando. En el caso de que yo tenga una imagen así homogénea, pero me quede la duda, ¿será líquido? Si yo veo que la tráquea, en vez de estar lateralizada hacia el lado contrario, está traccionada de forma ipsilateral hacia la lesión, lo más probable es que esto no sea líquido, sino sea una telectasia. La telectasia es un colapso pulmonar que se caracteriza por disminución del volumen, y en vez de desplazar al lado contrario las estructuras, las va a jalar. Ahora, la tomografía de tórax es también otro tipo de examen que me ayuda a ver si hay líquido pleural, pero esto se hace principalmente en este tipo de ventana, que es la ventana mediastinal. En la ventana parenquimal o pulmonar, donde yo evalúo bien el parenquima pulmonar, no voy a poder ver con claridad, parece que es líquido, pero acá es donde yo veo la densidad de líquido, y esto de acá es el pulmón colapsado. O sea, ¿me sirve la tomografía de tórax? Sí, de todas maneras. Pero un examen que se utiliza actualmente en muchos lugares, que es relativamente fácil de hacer, es la ecografía pulmonar.
¿Por qué es importante la ecografía pulmonar? Porque nos va a ayudar a hacer el drenaje. Actualmente todas las guías de tratamiento refieren que el drenaje del líquido pleural debe ser con guía ecográfica. Ya no entramos con una aguja ciega. Yo tengo que pasar primero mi ecógrafo para poder ver que en esa área donde quiero meter mi agujita está el líquido, que lo puedo absorber y que no me voy a llevar o no voy a hincar otra estructura, por ejemplo, pulmón o acá vaso, y como saben, el líquido en ecografía se ve anecoico. ¿Ok? Entonces, una vez que yo termino que hay efusión pleural, lo segundo es hacer el estudio del líquido pleural. Para eso tenemos que hacer una toracocentesis. La toracocentesis hay dos tipos: la diagnóstica, donde tomamos una muestra chiquita, y la evacuatoria, donde sacamos más cantidad de líquido para que el paciente se sienta mejor, principalmente porque pueda respirar mejor debido a que ventila más fácilmente. Debe ser realizada en todo paciente con derrame pleural o efusión pleural, a excepción de pacientes con falla cardíaca evidente, como la radiografía que vimos inicialmente. Si nosotros le hacemos sin guía ecográfica, es obligatorio que el paciente siempre se le haga una radiografía post-toracocentesis. Pero lo ideal es hacerla con apoyo ecográfico, y en ese caso no va a ser necesario la radiografía, porque incluso terminando el drenaje puedo volver a pasar mi ecógrafo para poder ver que todo esté bien. Una vez que obtenemos el líquido pleural, hay algunos estudios que sí o sí tenemos que hacer. Por ejemplo, lo primero es el estudio del aspecto macroscópico. Eso lo hacen ustedes mismos cuando toman esa muestra. Yo puedo tener un líquido turbio, hemático, seromático, citrino, claro, lechoso, marrón. Es decir, como ustedes vean el líquido. Por ejemplo, en este primer caso de acá, es un líquido turbio, impresiona lechoso, casi purulento, denso. Este es un líquido serohemático, parece como agüita teñida de rojo, no impresiona sangre coagulada, sino un líquido serohemático. Y este es el característico líquido citrino. Cuando tiene mucha espuma, es probable que tenga mucha carga de proteica. La foto no ayuda, pero se suele ver un poquito más claro. Luego que yo le hago esa evaluación macroscópica, ese líquido lo debo enviar al laboratorio, y obviamente con los resultados del laboratorio tengo que hacer una cosa muy importante: los criterios de Light. ¿Para qué sirven los criterios de Light? Son criterios los cuales me van a ayudar a determinar si el líquido es un exudado o un transudado. Estos criterios fueron descritos por el doctor Richard Light en el año 1972, y hasta ahora no hay un estudio que sobrepase la facilidad y la utilidad de estos criterios para diferenciar entre exudado y transudado. Aquí está la foto del doctor Light, que lamentablemente falleció el año pasado. ¿Cuáles son estos criterios? Para eso yo necesito proteínas en líquido pleural, DHL o LDH en líquido pleural, y también proteínas en sangre y LDH en sangre. Entonces, la relación de las proteínas en líquido pleural sobre la sérica, si es mayor a 0.5, es positivo para exudado. De la misma forma, en LDH, líquido pleural sobre sérico, mayor a 0.6 es exudado. Si el LDH del líquido pleural es mayor a los 2/3 del límite superior normal del sérico, también es un exudado. Entonces, cumplir uno de estos criterios al menos ya me da el diagnóstico de que ese líquido es un exudado. Y recuerden, ¿qué significa que sea un exudado? Que la pleura está agredida, está inflamada, que hay una noxa en la pleura. En cambio, en un transudado, yo tengo una pleura no agredida. Lo que voy a tener son dos tipos de alteraciones en las presiones: un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. También puedo tener un aumento de la negatividad de la presión interpleural. Pero en el caso del exudado, recuerden, hay una noxa, una pleura agredida, infectada, rota, una pleura inflamada, etcétera, y que me va a condicionar un aumento de la permeabilidad capilar y en algunos casos una obstrucción linfática. Aquí hay algunas causas. Una diferencia importante con respecto a las causas que presenté en la tablita anterior era la siguiente.
que era que antes se consideraba, porque esto es un poquito más antiguo, de la revista Tórax, se consideraba a la embolia pulmonar como un trasudado, pero actualmente ya se le considera como un exudado, y esto debido a que depende del momento de la embolia pulmonar. En cuadros muy agudos sí puede ser un trasudado, pero y en el tiempo se puede volver un exudado. Otros exámenes que le vamos a hacer al líquido pleural va a ser el recuento celular, la glucosa, el adenosíndeaminasa, y en este caso podemos diferenciar, por ejemplo, el recuento celular, si las células que están en el líquido pleural son a predominio polimorfonucleares, linfomononucleares, y la glucosa, si están bajas, en especial menos de 60, que se asocia a infecciones. En el empiema específicamente están menos de 40. ¿Qué cosa es un empiema? Un empiema es pus en el líquido pleural, así como la fotito que mostré donde se obtenía este líquido, esto es pus, purulento. Entonces, si yo obtengo este líquido, yo ya sé que el paciente tiene un empiema. Pero acá hay un dato bien importante. Cuando la glucosa es muy baja y está menos de 10 miligramos por decilitros, el diagnóstico clásico es la artritis reumatoide. ¿Qué es el adenosíndeaminasa? Es una enzima que se asocia mucho al diagnóstico de tuberculosis. Es una enzima producida por, digamos, los linfocitos en su proceso de necrosis, y cuando están más de 40 o 45, dependiendo del laboratorio, se asocia a diagnóstico de tuberculosis pleural. Específicamente, cuando yo tengo un ADA positivo, o sea, un ADA elevado, y tengo pleocitosis linfomononuclear, que recuerden, linfomononuclear se asocia a una infección más crónica, porque la tuberculosis es más crónica que aguda, y tengo que sea un exudado, o sea, ADA positivo, pleocitosis linfomononuclear y exudado, el 95% de esos casos son TBC pleural, sin necesidad de encontrar a la bacteria, porque a la micobacteria, porque la tuberculosis pleural suele ser un cuadro paucibacilar. Prácticamente es imposible, por no decir es muy difícil encontrar evidencia bacteriológica, o sea, un cultivo positivo, un BK positivo. ¿Qué otros exámenes voy a hacer? Medir el pH del líquido pleural, hacer cultivos, GRAM, estudios microbiológicos, BK directo, BK cultivo y estudios citológicos para descarte del cáncer. Con respecto al pH, es importante saber que cuando es menos a 7.2 se asocia a empiema. Y cuando es menos a 7.3 en pacientes que yo ya sé que tienen algún tipo de neoplasia maligna, eso sugiere mal pronóstico a mediano plazo en el paciente, mal pronóstico terapéutico. Ahora, una vez que yo tengo el diagnóstico, obviamente le tengo que dar el tratamiento específico. Si yo diagnostico tuberculosis, el paciente tiene que entrar a tratamiento para tuberculosis. En el caso específico que yo quiera manejar la efusión pleural, tengo que saber si lo voy a drenar o no. Y la forma de drenarlo es haciéndole la colocación de un tubo de drenaje torácico. Ahora, no todas las efusiones pleurales se les va a colocar un tubo de drenaje torácico o pleural, que es un tubo que prácticamente fenestrado se coloca haciendo un corte chiquitito y se conecta a a un dispositivo con sello de agua. O sea, no a todos los pacientes se le coloca este tipo de drenaje torácico. ¿A quiénes se le coloca el drenaje torácico para tratar de sacar la gran mayoría del líquido? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen ciertos criterios radiológicos, microbiológicos o citoquímicos. Por ejemplo, que tengan una efusión pleural masiva, como en la foto que mostré antes, que es muy grande, que te ocupa casi todo el emitora. Pacientes que tengan efusión pleural tabicada. Tabicada es que hay tanta inflamación, cantidad de proteínas que se forman tabiques y que no permiten que salga el líquido con un drenaje simple. Aquellos pacientes que tienen nivel hidroaéreo, es decir, que dentro de la cavidad pleural no solamente hay líquido, sino también hay aire. Aquellos que cumplen esos criterios microbiológicos de pus evidente, gran con gérmenes, cultivos positivos, o criterios químicos como un pH menos de 7.2 y glucosa menos de 40.
Todos esos criterios sirven para diagnosticar empiema. Es decir, si yo tengo una infección, un líquido evidentemente purulento e infectado, se tiene que colocar un drenaje. Y el drenaje es para que ese líquido salga. Entonces, para acabar esta primera parte, ¿cuál sería el algoritmo de manejo del paciente con efusión pleural? Esto lo he sacado de una de las últimas revisiones que han salido en el año 2019, que abarca la gran mayoría de revisiones previas que son un poquito más antiguas y que está de acuerdo a lo que dice la UpToDate. Cuando yo tengo una efusión pleural, le hago su examen físico, su historia bien, le tomo su radiografía de tórax, diagnostico efusión pleural a secas, luego tengo que ver, ¿el paciente tiene falla cardíaca? Si tiene falla cardíaca, y sospecho en la radiografía que esto se debe a la falla cardíaca, se trata a la misma, no se hace ningún estudio. Si no tiene falla cardíaca, no se evidencia, tengo que hacerle una toracocentesis guiada con ecografía, pidiéndoles estos exámenes de rutina. Proteínas LDH, ¿para qué? Para hacer los criterios del LAI. Gram, para ver si hay gérmenes, citología, para ver si hay células neoplásicas y recuento celular. Sin embargo, a pesar de que no lo dice acá, ¿qué introducimos nosotros como país en esta primera parte? El ADA, porque el ADA me va a ayudar a determinar de inicio si hay una sospecha de tuberculosis, ¿ok? Ahora, cuando yo saco el líquido, veo que es pus, si no veo que es pus, le hago tranquila sus criterios del LAI. Si veo que es pus, tengo que tratar la enfermedad. Por ejemplo, si es pus y es un empiema, le doy antibióticos y le hago su drenaje torácico. Y de acuerdo, sigo mi algoritmo. Si le hago los criterios del LAI y salen negativos, es un trasudado, trato la causa. Si es un exudado, trato de llegar a la causa específica. Es tuberculosis, hay otro tipo de infección, le hago más exámenes, etc. Una vez que yo establezco el diagnóstico, lo trato de acuerdo a la causa y si no lo establezco, pues lo que tengo que hacer es o una biopsia pleural o una videotoracoscopía, una broncoscopía, o sea, ir más allá con procedimientos y más invasivos para tratar de llegar a una causa. La gran mayoría de diagnósticos se pueden dar de inicio, pero siempre hay un 20 a 25% de fusiones pleurales que no se llega a saber la causa. Bueno, terminamos con la primera parte de fusión pleural, que es un tema bastante amplio. Ahora vamos a hacer más cortito el tema de neumotórax. ¿Qué cosa es el neumotórax? Es la presencia de aire dentro del espacio pleural que modifica la presión negativa intrapleural y ocasiona colapso pulmonar parcial o total. Para recordar, dentro de la cavidad pleural nosotros tenemos una presión y esa presión es negativa. Cuando esa presión cambia, se vuelve positiva y una salida o una entrada de aire de forma irregular, lo que va a ocasionar es un colapso del pulmón, que puede ser total y llegar a tener un colapso mayor al 70%, ya que se pone chiquitito el pulmón, o puede ser parcial, solamente es un poquito. Ahora, de forma clásica, el neumotórax se va a diferenciar en dos tipos, espontáneo y adquirido, ¿ok? El espontáneo se subdivide en dos tipos, el primario y el secundario. Un neumotórax espontáneo es que pasa de un momento a otro. Primario es que si el paciente no tiene una enfermedad pulmonar conocida, ¿ya? Esto es muy común en ciertos tipos de pacientes. ¿En quiénes? En varones, jóvenes, altos, delgados y que tengan un factor de riesgo como el tabaco. El neumotórax espontáneo secundario es en aquel paciente que yo ya sé que tiene una alteración en el pulmón. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfisema pulmonar o bulas grandes que ya las conozca, o lesiones cavitarias o asma con muchas lesiones, bronquiectasias en EPOC, etcétera, etcétera. O sea, yo ya conozco al paciente y ya tiene un antecedente respiratorio previo. Con respecto al adquirido, generalmente se va a dividir en iatrogénico. Por ejemplo, le hacen una toracentesis sin guía ecográfica al paciente y le hacen una pequeña punción al pulmón. O traumático, a la cabeza, los accidentes de tránsito o los accidentes con arma blanca. Acá en la imagen puede ver lo que es una bula subpleural. Ahora,
la bula subpleural es lo que generalmente se va a romper en pacientes con neumotórax espontáneo primario, pero que no sabemos que tiene la bula subpleural. Muchas veces está esta alteración que puede ser hasta congénita y el paciente puede vivir toda su vida con su bulita ahí y que de un momento a otro se puede romper. Entonces, ¿qué tengo yo en el neumotórax espontáneo? Miren la figura, las flechas van a ser el paso del aire. Cuando nosotros tenemos una inspiración, esto yo no sé qué pasó, se rompió. Por ejemplo, acá podría haber habido una bulita, ¿no? Se rompe y cuando yo inspiro, el aire sale del pulmón hacia la cavidad torácica. Pero cuando yo expiro, ya no va a entrar porque esto tiene un efecto de válvula y cada vez más se va llenando el aire dentro de la cavidad torácica o de la cavidad pleural del pulmón donde hay neumotórax. Ok. En el neumotórax adquirido, acá por ejemplo hay una entrada de aire que no viene de acá del pulmón, sino de la pared. Le metieron un cuchillo al paciente, le hicieron un catéter mal hecho, le hicieron una toracocentesis sin guía ecográfica, y entonces lo que yo voy a tener es lo siguiente. Miren, el pasaje de aire, cuando el paciente inspira, el aire en realidad no va a entrar a este pulmón, prácticamente se va a ir al otro pulmón y va a entrar a través de la solución de incontinuidad de la pared torácica. Pero cuando yo bote el aire va a salir sin problemas. Entonces, muchas veces en el neumotórax adquirido, el paciente no está inestable, porque así como entra el aire, sale, entra y sale, sin tener una presión en la caja torácica, en el pulmón contralateral o en el mediastino. Pero hay otro tipo de neumotórax que es el más grave, que es el neumotórax a tensión. Muchas veces el neumotórax a tensión ocurre en pacientes con neumotórax secundario, también puede ocurrir en pacientes con neumotórax primario, ya y espontáneo primario, espontáneo secundario, y muchas veces también en adquirido. O sea, cualquiera de esos tres se puede volver un neumotórax a tensión. El problema es que la cantidad de aire que se queda en la cavidad pleural al momento de la expiración produce como un efecto de válvula y el aire no sale y cada vez más incrementa hasta tal punto que va a colapsar las estructuras hacia la zona contralateral y puede colapsar la cavidad cardíaca del mediastino. Por lo tanto, va a hacer que el paciente se ponga inestable. Como sé que está inestable, está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, puede estar con insuficiencia respiratoria y eso implica que necesita un tratamiento de emergencia. Acá podemos ver en esta diapositiva cuáles son las situaciones clínicas típicas asociadas a un neumotórax a tensión. Pacientes ventilados en UCI, pacientes traumatizados, pacientes post-RCP o resucitación cardiopulmonar, pacientes con enfermedad pulmonar, en especial algunas presentaciones de asma aguda o EPOC, pacientes cuyos drenajes torácicos han sido bloqueados, clampados o se han salido de su lugar, pacientes con ventilación no invasiva o algunos grupos misceláneos donde se encuentra, por ejemplo, el tratamiento con oxígeno hiperbárico que se puso muy de moda en COVID y que no sirve para absolutamente nada en COVID, ya, pero que sí se utiliza para otro tipo de tratamientos, ¿ya? Y cualquiera de estas situaciones me puede llevar a este neumotórax a tensión. Ahora, para clasificar los neumotórax podemos utilizar lo siguiente, las guías americanas, las guías británicas. Las guías americanas clasifican la extensión del neumotórax haciendo una medición del ápice del muñón de colapso hasta la pared superior, ¿no? Desde el ápice hasta la cúpula. En cambio, las guías británicas miden la diferencia o la distancia que hay a nivel del ileum. Nos pueden ayudar, ¿ya? Definitivamente, porque cuando son muchos centímetros, como por ejemplo en esta primera figura que les presenté, obviamente este es un neumotórax con un colapso total del pulmón que es más del 50% del campo pulmonar tiene un neumotórax. Entonces es bastante grande. Y de la misma forma yo puedo
catalogar el neumotórax por el porcentaje de extensión. Y esto generalmente cuando nos lo informan los radiólogos nos dicen el porcentaje, ¿no? Que puede ir del 15, 30, 50, 70, etc. Pero no es lo más importante. Lo más importante cuando un paciente tiene neumotórax es establecer si el paciente está inestable o no, si necesita un tratamiento de urgencia o no. Con respecto al examen físico, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Obviamente hay que hacer un examen físico completo, pero voy a tener una diferencia y una similitud con la efusión pleural, lo más importante. La primera es la diferencia. En el paciente con efusión pleural, lo que teníamos era una matidez a la percusión. En el paciente con neumotórax, no voy a tener matidez. Como tengo gas, aire acá en el espacio pleural, lo que voy a tener es una hiperresonancia. Entonces recordemos, derrame pleural, matidez a la percusión y neumotórax, hiperresonancia a la percusión. Pero voy a tener una similitud. ¿Cuál es esa? Que a la auscultación ambos tienen el murmullo vesicular disminuido. Entonces la forma de diferenciar es haciendo la percusión, que mucha gente no lo hace. Ahora, ¿cómo evalúo al paciente con neumotórax? Número 1, lo más importante, ¿está estable o está inestable? Y si está inestable, le doy tratamiento urgente. No me importa la extensión, así sea 1 centímetro. ¿Está bien? Número 2, hago mi historia clínica y pregunto, ¿tiene alguna enfermedad pulmonar o no tiene? Si no tiene, neumotórax espontáneo primario. Obviamente si sé que el paciente no ha tenido un trauma o no le han puesto un catéter o no le han hecho un procedimiento. Pero si el paciente tiene una preexistencia pulmonar, es secundario. Si el paciente está estable, puedo darme el lujo de evaluar si es un neumotórax pequeño, un neumotórax grande, de acuerdo a las distancias que ya habíamos comentado y a los porcentajes que se puedan medir en las radiografías. Pero esto es simple y llanamente en el paciente estable, si no, realmente no interesan esas mediciones. Y la cuarta pregunta que le tengo que hacer al paciente es si ha tenido un neumotórax previo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo un paciente que ya ha tenido un neumotórax espontáneo primario, o sea, sin una causa alguna previa, 2, 3, 4 veces. Entonces ya no es normal. Ese paciente debe tener ahí alguna alteración estructural que lo haga, que lo predisponga a tener neumotórax recurrente y probablemente no necesite solo un drenaje, sino también algún otro tipo de tratamiento más avanzado o quirúrgico. ¿Cuál sería el manejo? Lo vamos a separar en 3 cosas: medidas generales, la necesidad de drenaje y la necesidad de cirugía. Dentro de las medidas generales, obviamente el paciente tiene que entrar en reposo, ¿ya? En el caso de que tenga una insuficiencia respiratoria, tenemos que hacer el manejo de aquella con oxígeno. Muchas veces dentro del manejo conservador está el darle oxígeno al paciente, ¿ya? Incluso al 100%. Y manejo del dolor, porque dentro de la clínica del neumotórax son 2 cosas: dolor torácico y disnea súbita. Es lo único los 2 síntomas que ustedes van a evaluar. Entonces, a ver, recapitulando, tenemos un paciente varón joven de 1,80 m, fumador, que ingresa a la emergencia por dolor torácico y disnea. Esto es neumotórax hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Y luego hay que decidir el tipo de drenaje que se le va a colocar al paciente, ¿no? Puede ser un drenaje simple percutáneo que se hace con una aguja percutánea. Pareciera que esto fuera grande, no es tan grande, es delgadito, pero luego está el drenaje torácico con tubo, donde se coloca un tubo mucho más grueso, que puede ser 27, 28, hasta 30 French, ¿ya? Y que se conecta siempre a un sistema de sello de agua, como este que tenemos acá. Antes se utilizaban tubos de vidrio, pero eso ya es obsoleto. Ahora lo que se utiliza son estos sistemas de drenaje con sello de agua, que son mucho más modernos, que me permiten a mí cuantificar si hay líquido y cada vez que sale líquido ir midiendo en el tiempo cuánto aumentó, que me permite ver la oscilación en el caso del neumotórax. Entonces esto es lo que se recomienda actualmente.
Y finalmente la cirugía. ¿Qué paciente va a necesitar cirugía y quién no? Porque no todos van a cirugía. Aquellos recurrentes van a cirugía, pero no son los únicos. Acá tenemos el algoritmo de qué es lo que debemos hacer. Lo primero, el paciente está estable, seguimos este camino. Si el paciente está inestable, así sea un neumotórax pequeñito, de emergencia le tengo que hacer una descompresión con aguja. Esto, por ejemplo, lo deben haber visto en televisión porque es un clásico de esos programas de series de medicina, de que el paciente se está ahogando y le ponen una aguja y sale el aire, ya, esa es la descompresión con aguja. ¿Ok? Pero no es lo único que se hace, se necesita luego colocarle su tubo de drenaje torácico, si el paciente está inestable. ¿Ok? Si el paciente está estable, podemos darnos el lujo de preguntarle con tranquilidad si es el primer episodio, ya en el caso de un espontáneo primario, o si es recurrente o es secundario. Secundario es que ya tiene una patología pulmonar previa. Yendo por este camino, si es un espontáneo primario, el primer episodio, ahí puedo ver, ¿es pequeño o es grande? Si es pequeño, puedo hacer un manejo conservador, tranquilo, paciente estable, no aumenta el neumotórax, le doy oxígeno, le manejo el dolor, veo si mejora o no y se puede ir incluso a su casa. Si el neumotórax es grande, recuerden, aquí están las características para que pueda ser grande. La distancia que es más de 3, la distancia del hilo es más de 2, o es mayor del 50% del porcentaje. Entonces, podemos considerar una descompresión con aguja, pero que generalmente puede terminar en un drenaje de tubo. Si es un secundario o es recurrente primario, y es grande, se va a tubo, sí o sí. Si es pequeño, podría en algunos casos seleccionar un tratamiento conservador con oxígeno, pero la mayoría de veces se va a tubo de drenaje. En algunos pacientes se les coloca succión, ¿ya? Esto no es muy común, porque hay que colocarle al sistema de drenaje, o sea, acá se conecta, este tubito de aquí se conecta acá, y luego este mismo dispositivo se conecta a un succionador de aire que está empotrado en la pared. Como no hay mucha disposición de esos succionadores de aire, no se hace mucho. Pero bueno, en otras latitudes sí se coloca succión, que es generar una presión negativa. Ok, si el pulmón reexpande, ¿y cómo sé que reexpande? Porque le tomo una radiografía, ¿ya? Y luego yo lo clampo, el tubo de drenaje, lo clampo. ¿En qué parte se clampa? Aquí, en este tubito de aquí, en esta parte fácil de clampar. O sea, lo cierro, lo puedo cerrar con una pinza, ¿ya? Y el pulmón se mantiene reexpandido, pues se le retira el tubo y se acabó. Pero si el pulmón no reexpande, el pulmón se observa que hay fuga de aire. ¿Y cómo sé que hay fuga de aire? Porque esto burbujea, se comienzan a ver burbujitas, ¿ya? O que necesita el tubo por mucho tiempo, o que le necesitan poner una válvula de Heimlich, que es una válvula especial. Cuando ya esto tiene mucho tiempo, esto se cambia por una válvula y una bolsa colectora. Pero no es algo muy común, por eso no les he traído ni figura. Se puede hacer que el paciente vaya a una pleurodesis química, ya en el caso que sea tributario, porque no todos los pacientes van a pleurodesis química. Pleurodesis química es prácticamente pegar la pleura visceral y la parietal con un químico que les produce como una quemadura química, y en ese proceso de cicatrización ambas pleuras se pegan, pero eso no es muy común utilizarlo, es muy cruento. O finalmente el paciente va a BATS, es decir, a cirugía. ¿Cuál es el objetivo de ir a cirugía? Poder reconocer lesiones como por ejemplo estas de acá, porque esta imagen es de una BATS, ¿ya? Lesiones como estas bulas subpleurales que se van a romper y que van a producir nuevamente un neumotórax y hacer una bulectomía, es decir, sacarlas. Entonces, aquí está en resumen cómo evaluamos un paciente con neumotórax y a cuáles debemos tratar y de qué manera. Muy bien,
chicos, eso sería todo con respecto a enfermedades pleurales. Recuerden las diferencias en el examen físico de fusión pleural y neumotórax y las causas principales. Una efusión pleural no está bien estudiada hasta que no le estudian el líquido pleural. Y un neumotórax, lo más importante es que el paciente esté clínicamente estable para decidir el manejo. Ok, ¿alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, el día de hoy más tarde le estoy pasando las clases de esta semana a Pedro. Igual ya se está grabando esta clase, pero yo quiero hacerle llegar a Pedro las diapositivas en PDF. Se van a cargar también en el sistema, pero voy a tratar de pasárselas a Pedro rápidamente para que las puedan tener. Eso con alguna información que más les pueda ayudar. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Clara. Gracias, hasta Gracias, doctora. luego. Hasta luego.